Hola a todos, soy Alfonso García Pérez, director del curso a distancia en la UNED, Estadística aplicada a las ciencias de la salud. Es un curso de experto universitario sobre el que tenéis información en esta dirección de internet. Y aquí a la izquierda os he puesto dos emails a los que podéis dirigiros para preguntarme dudas, para solicitar los datos que vamos a manejar aquí, hacer comentarios sobre el vídeo que vamos a grabar en esta mañana. Es un vídeo sobre cómo utilizar RCommander para hacer estadística descriptiva. En todo este proceso vamos a utilizar este ejemplo sobre 34 observaciones que tenemos sobre agricultores expuestos a insecticidas agrícolas. En ellos se midieron los niveles de colinesterasa en recuento de eritrocitos en micromoles por minuto. Es decir, tenemos 34 datos, 10,6, 12,5, 11,1, 9,2, 11,5, etc. Y queremos hacer un análisis descriptivo de estos datos, ¿no? Antes de empezar a utilizar RCommander para hacer ese análisis descriptivo, es muy importante resaltar que en RCommander los tipos de datos que básicamente vamos a manejar son datos en formato vector, que debemos incorporar a R mediante la ejecución de este comando o sentencia, supuesto que los datos se llaman agricultores, txt, y que están en esta ruta de charlas. O bien son datos en formato dataframe, que podemos incorporar a R ejecutando desde la línea de comandos esta sentencia, supuesto que los datos se llaman de esta manera y están en esta ruta. Pero quería resaltar estas dos posibilidades de datos a manejar en RCommander, puesto que RCommander solo incorpora datos en formato dataframe, y los datos que incorporemos directamente tecleándolos en RCommander se crearán en formato dataframe. Pero es sencillo pasar de uno a otro de una manera bastante simple, ¿no? Bien, utilizando ya R, el otro día les enseñamos cómo instalar R y también cómo instalar RCommander. RCommander es una librería o paquete de R que se instala después de haber instalado el paquete estadístico gratuito R. Recordad que para ver si lo hemos hecho bien, si hemos instalado bien RCommander y por tanto abrir y empezar a utilizarlo, debemos ejecutar library rcmdr y si lo hemos hecho bien se abrirá una ventana. Muy bien, efectivamente lo instalamos bien el otro día y lo guardamos correctamente. Recordad que RCommander es una librería que simula bastante a SPSS, de forma que tiene arriba botones que se despliegan en persianas, etc., ¿no? Para incorporar los datos, como decíamos, buscamos aquí el botón datos y nos aparece una persiana, tocamos importar datos y vemos que se nos despliegan varias posibilidades. Podemos incorporar datos en formato de texto, como los ficheros txt que comentaba hace un momento, o datos en formato SPSS, o SAS, o Stata, o inclusive Excel. Los datos que manejábamos en este ejemplo que hemos comentado son en formato txt, por tanto es en el primer caso, formato de texto. Clicamos aquí y nos dice que pongamos un nombre, pues vamos a poner un nombre que puede ser, por ejemplo, agricultores, le damos a aceptar y nos pedirá que busquemos ese conjunto de datos que en nuestro caso lo tenemos por aquí. Vamos a teclearlo, agricultores 2, agricultores 2, ahí está, abrimos y ya los tenemos aquí dentro. Podemos visualizarlos, por ejemplo, tocando el botón visualizar. Ahí los tenemos los datos. Fijaros que la forma de los datos es lo que os comentaba. Es como una base de datos, una matriz de datos en donde vamos apareciendo por filas los individuos y por columnas los valores de las variables o variable que estemos investigando. Este es un formato dataframe. Bien, ya tenemos nuestros datos aquí incorporados. Y fijaros cómo RCommander ha utilizado mediante persianas y botones en la ventana superior el comando readTable que os comentaba yo al principio y la ruta que hemos utilizado. Es decir, que de alguna manera RCommander nos ayuda a ir aprendiendo el lenguaje a ejecutar si quisiéramos desde la línea de comandos. También es importante resaltar que cuando hacemos algo con RCommander, en realidad ya lo tenemos en R. Es decir, que si ahora nosotros minimizamos esta pantalla y vamos aquí y ponemos agricultores, fijaros que
obtenemos los datos ya incorporados en la línea de comandos. Otra vez en el formato que os comentaba antes, de matriz de datos, en donde van apareciendo por fila los individuos y por columnas las variables que estamos investigando. Bien, vamos a quedarnos con RCommander. Aquí está RCommander. Y como os comentaba, una vez que ya hemos incorporado los datos, que en este caso eran en fichero de texto y que más adelante veremos cómo también se pueden incorporar ficheros en SPSS u otros formatos, podemos utilizar unas técnicas a base de ventanas y cuadros de diálogo semejantes a SPSS, de forma que nos facilitan muchísimo el trabajo. Por ejemplo, si lo que queremos calcular son un análisis descriptivo de estos datos, pues nada, simplemente tocamos en estadísticos, aparecen varias posibilidades, por ejemplo, resúmenes del conjunto de datos activo, el conjunto que estamos teniendo aquí, ¿no? Por ejemplo, pues resúmenes numéricos, y fijaros que nos sale otra persiana con varios botones, un cuadro de diálogo donde aparece, por ejemplo, qué estadísticos queremos calcular. Pues puede ser la media, puede ser el coeficiente de asimetría, podemos calcular pues, el error típico de la mediana, etcétera. Podemos seleccionar unos cuantos de ellos. Le damos a aceptar y obtenemos en la ventana de abajo los valores de la media, es decir, de los estadísticos que nosotros queríamos investigar, ¿no? Pero una vez que nosotros hemos incorporado los datos, podemos modificar lo que, digamos, viene preprogramado en RCommander, porque, por ejemplo, pues en vez de coger los cuantiles, el primer cuartil, 0,25, o la mediana, o el tercer cuartil, si queremos, por ejemplo, lo que es el primer decil, pues pondríamos aquí 0,1, y teóricamente ya nos va a salir el primer decil. Para ejecutar esta nueva instrucción, este nuevo orden, marcamos esto de aquí, le damos a ejecutar y nos aparece aquí. Fijaros que el primer decil es 9.13. Es decir que esta forma de utilizar el RCommander primero a base de persianas y botones nos permite ver cuáles son los comandos a utilizar, muchas veces demasiado complejos, pero que podemos modificar y ejecutar con este botón para facilitar todo nuestro cálculo. Bien, otra de las posibilidades que tenemos aquí, por ejemplo, es hacer gráficas, por ejemplo, un histograma de nuestros datos. Puedes poner de porcentajes, de densidades, etcétera. Vamos a poner de porcentajes. Bueno, le damos a aceptar y fijaros que aparece el histograma en tanto por uno, es decir, tal que debería de sumar 1 todos los rectángulos que tenemos aquí. Y también es interesante resaltar que, fijaros que en realidad tenemos tres ventanas. Tenemos la ventana de R y la ventana gráfica, que en realidad es una ventana gráfica de R, que hemos abierto a través de RCommander. O sea, tenemos R, RCommander y la ventana gráfica, que interactúan entre sí. Por ejemplo, fijaros que esto que tenemos aquí es el color que ha puesto por defecto el ordenador, pero nosotros podemos modificarlo un poco y poner, por ejemplo, color 2, que es el color rojo. Entonces simplemente tendríamos que marcar otra vez esta sentencia que tenemos aquí y darle a ejecutar y nos quedaría pues un gráfico algo distinto. Todos los gráficos que se obtengan con R, tanto a través de RCommander como directamente a través de la línea de comandos, se pueden salvar de varias maneras. Y se pueden salvar en el formato, vamos a decir, sencillo, tal como aparece, bastante cuadriculado, simplemente con el botón derecho, aquí que tenemos, copiar como PostScript, por ejemplo, guardar como PostScript, metafile, bitmap, etcétera. O bien, si lo maximizamos, nos ha quedado un gráfico en formato más rectangular, y así es como luego lo podemos incorporar a nuestros ficheros de observaciones, y este gráfico lo podemos archivo, guardar como, pues metafile, PostScript, JPG, muy habitual, o fijaros, más sencillo, si lo ponéis guardar para el área de transferencia como un metafile, segunda línea, le dais ahí, y vais luego a un fichero en Word, que comentéis pues los resultados de los ejercicios son esto y tal, le dais ahí control V y ya está vuestro gráfico tal cual, ¿no? Bien, esto es válido para cualquier dibujo, cualquier gráfico que obtengamos con R o RCommander. Y lo que os comentaba antes, una vez que ya hemos incorporado los datos y en este caso pues hecho unas pequeñas análisis descriptivos, podemos hacer
más cosas desde la línea de comandos para estos datos que tenemos aquí. Por ejemplo, si queremos obtener una distribución de frecuencias absolutas, que el comando que las hace es table, pues simplemente con ponerle table x1 obtendremos esa distribución de frecuencias absolutas. O si ponemos stem a esos datos x1, pues tendremos un diagrama de hojas y ramas, ¿no? O podemos obtener el primer decil poniendo este comando. Pero es importante, y por eso introduje antes los tipos de datos, que estos comandos o funciones en la terminología de R, table, stem, quantile, pues son comandos o funciones que son muy peculiares, puesto que no trabajan con cualquier dato, con cualquier tipo de datos. Una regla general para cualquier función o comando, ya digo que función o comando son términos sinónimos dentro de la terminología R, una ayuda para cualquier comando que queramos utilizar consiste en poner un interrogante y luego pues el nombre de la función o comando. Por ejemplo, esta que os comentaba antes, hemos dicho que me permitía hacer ¿qué? Pues fijaros cómo es toda la ayuda que tenemos. Bien, esta sale un poco más confusa, es mejor utilizar otra, que es la de stem. Bien, fijaros, este es el tipo de ayuda que sale en todas las funciones de R o R Commander. Primero es el nombre de la función, nos dice en qué librería o paquete está esa función. Graphics es una librería que no tendremos que abrir como R Commander, puesto que se abre automáticamente al iniciar. Nos dice qué es lo que hace. Dice stem ejecuta un diagrama de hojas y ramas para los valores de X. Pero fijaros que es muy importante, dice uso. Se pone este comando, estas sentencias, pero es muy importante ver que en los argumentos X debe ser un vector numérico, un vector, no un data frame, ¿de acuerdo? Por eso si queremos utilizar estas funciones que antes os comentaba, STEM, pues tengo que utilizar no agricultores, que es lo que yo tenía aquí hace un momento. Observar que puedo recuperar estos comandos con la flecha del teclado, ¿no? Flecha para arriba. Este es el que yo tenía antes, pero este agricultores es un dato en formato data frame. Si yo quiero a partir de este data frame obtener el formato vector, tengo que poner el nombre del objeto que acabo de crear, agricultores, bueno, voy a recuperar agricultores y pongo $1 y el nombre de la variable, colinesterasa. Ahí están. Fijaros que ahora los datos ya están en formato vector, uno detrás de otro, en formato ristra de vectores. Para no manejar un nombre tan largo, recupero esta instrucción, ya digo, con la flechita de arriba del teclado y le voy a llamar, pues, no sé, X3. Ya he creado un vector de datos X3 que puedo ejecutar fácilmente, X3, aquí está, y si quiero calcular el diagrama de hojas y ramas, pues simplemente pongo X3 y ahí está, el diagrama de hojas y ramas. O si quiero calcular, como decía aquí, una distribución de frecuencias absolutas, pongo table de X3. Table de X3. Ahí está, distribución de frecuencias absolutas. Pero recordar que si quiero incorporar los datos directamente a R en formato vector, no tengo que pasar por R Commander para incorporarlos en formato dataframe, sino incorporarlos directamente utilizando este comando que tenemos aquí, que puedo simplemente copiar y pegar para el conjunto de datos agricultores. Voy a la línea de comandos y aquí está. Ya tengo x1, que es igual a x3, y puedo utilizar pues los comandos que antes había visto. O sea que, resumiendo un poco por terminar el vídeo, hay básicamente dos tipos de datos vector, datos data frame. Si quiero incorporar datos a R a través de R Commander, los datos van a venir en formato data frame. Si ya mis datos originales son ristras de datos uno detrás de otro en formato vector, lo mejor es que utilice este comando desde la línea de comandos, puesto que ya de esta manera, ejecutando este comando, incorporo los datos que ya tengo en formato vector y ya los tengo de esta manera, puesto que
unas funciones tendré que utilizar datos en formato vector y otras funciones tendré que utilizar datos en formato data frame. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que eso es todo en este vídeo. Hasta el próximo vídeo. Si queréis podéis preguntar cosas cuando terminéis de